Eduardo, para que empecemos la grabación de la presentación. En esta oportunidad tenemos con nosotros al profesor Eduardo Gosín. El profesor es profesor titular en la Facultad de Ingeniería. Su especialidad es la biotecnología y la fermentación. Ha trabajado con modelos de fermentación vínica, en ingeniería metabólica de microorganismos. Tiene una predilección por los hongos, las levaduras, microorganismos en general que están asociados para, a través de su modelación y manejo, obtener productos de alto valor agregado. En los últimos años se ha dedicado a la optimización de estos procesos que intervienen en compuestos aromáticos, en darle aroma. Ustedes saben, el vino depende mucho del aroma que tenga, y el profesor Agosín se ha interesado en esto, y eso tiene conexión con el seminario de hoy día. Eduardo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y estamos muy curiosos todos de saber de qué trata este nuevo y distinto kit de diagnóstico. Muchas gracias, Eduardo. Gracias Mónica por la introducción y sobre todo por la invitación y la posibilidad de poder contarles, ojalá de la manera más entretenida posible para ver el vaso medio lleno, lo que hemos estado desarrollando. Y una pequeña precisión desde ya, este no es un kit de diagnóstico, sería muy pretencioso decir que se trata de un kit de diagnóstico, es un kit de vigilancia, o un kit de screening, ¿ok? Yeah. Primero porque es muy barato, segundo porque tiene una sensibilidad menor y una especificidad menor, pero como digo, de vigilancia puede ser usado de manera repetitiva y periódica, digamos, muy fácilmente. Y como les voy a ir mostrando, tiene una serie de beneficios como test de vigilancia, digamos. O sea, muy apropiado para el momento que estamos viviendo, que es el momento de la reapertura o desconfinamiento. Okay. Bueno, sin más entonces, voy a partir aquí. Bien. Bien, entonces les voy a presentar en unos 20-25 minutos lo que hemos realizado, o lo que estamos realizando en realidad, respecto al desarrollo e implementación, masificación de este kit olfativo rápido, que llamamos CORE, que permite identificar de manera temprana sospechosos de COVID-19. Participan 4 instituciones en este proyecto. El equipo CORE está conformado de 4 instituciones, la Universidad Católica, con las escuelas de ingeniería, de medicina y la escuela de gobierno. DICTUC, a través del Centro de Aromas y Sabores, que ha diseñado y desarrollado el kit. El Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, que ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la plataforma web y la incorporación de una serie de capacidades, ¿no es cierto?, como trazabilidad, etcétera, a el resultado o al análisis de los datos. Finalmente, la empresa Alpha Group, que es una empresa de ingredientes alimentarios, que es la que tiene por misión de fabricar el kit y distribuirlo a las empresas, instituciones públicas y privadas. La presentación tiene 4 partes. Primero, 3 antecedentes que justifican el desarrollo del kit para detectar sospechosos de COVID. Luego el kit propiamente tal, el equipo CORE y 2 aplicaciones para corto y mediano plazo. Entonces, en primer lugar, los antecedentes que nos llevaron al desarrollo, y quisiera partir por esta tabla, que es una tabla simplificada de un trabajo que se publicó hace unas semanas atrás en Nature Medicine, y que fue el fruto de un trabajo que hizo King's College de Londres
en conjunto con una empresa de datos, de Data Science, que se llama SEO, y básicamente este trabajo consistió en seguir durante aproximadamente un mes y medio, a más de 2,5 millones de personas, y preguntarles diariamente cuáles eran los síntomas autorreportados que ellos sentían y si tuvieron o no tuvieron COVID y cómo se desarrollaron estos síntomas diariamente. Entonces, aquí en la tabla tenemos aquellos que fueron evaluados por PCR para SARS-CoV-2, los que fueron COVID positivo y los que fueron COVID negativo, y aquí todos aquellos que respondieron la encuesta, perdón, pero que no fueron evaluados para SARS-CoV-2. Entonces, sigamos aquí básicamente estas dos columnas. Esta es la columna de los COVID positivos y esta la de los COVID negativos. Y vamos si les parece, a focalizarnos en estas dos columnas aquí. Primero, la pérdida del olfato y del gusto. Y aquí tenemos la medición o la aparición de fiebre en aquellos que son COVID positivo y aquellos que son COVID negativo. Entonces, esto es autorreportado. 65% de las personas que fueron COVID positivo mostraron pérdida del olfato y del gusto. En cambio, solo 34% tuvieron fiebre. Eso lo que muestra, y si miramos rápidamente los otros números, que incluyen, no sé, tos persistente, problemas de respiración, fatiga, etc., ustedes ven que siempre la pérdida del olfato es el síntoma más prevalente para aquellos que testearon positivo. Pero más aún, esta pérdida del olfato además es el síntoma más discriminante. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si miramos ahora aquellos que testearon negativo, los COVID negativos, solo 22% reportaron pérdida del olfato. O sea que aquí hay una diferencia alrededor de un poco más de 40%, o sea, alta discriminación. En cambio, si miramos la fiebre, 24% que eran COVID negativo reportaron haber tenido fiebre. Es decir, aquí una diferencia de 10%, muchas personas tuvieron fiebre por otras razones que no fue COVID, SARS-CoV-2. Ese es el primer antecedente. El segundo antecedente es que el autorreporte es poco confiable, por lo menos en lo que se refiere al síntoma o la capacidad olfativa de la persona. Y este es un trabajo en el cual me basé, que es del año 2015, una población de 203 adultos entre 35 y 65 años aproximadamente, un trabajo que se hizo en Noruega, donde se comparó la evaluación objetiva de la pérdida o la capacidad olfativa de estas personas, utilizando un kit oficial de medición de la capacidad olfativa en clínica, versus la evaluación subjetiva, ¿no es cierto?, que básicamente es el autorreporte de la persona. Entonces, sobre las 203 personas, 45 tenían una disfunción olfativa, eso quiere decir que eran anósmicas o hipósmicas, pero ellos dijeron que tenían un olfato, una capacidad olfativa normal. Y estas 45 personas representan de todas aquellas que tenían disfunción olfativa un 79%. O sea, de las 57 personas que objetivamente tenían disfunción olfativa, 45 dijeron que no tenían y que tenían un olfato normal. Y eso representa cerca del 80%. Es decir, una alta proporción de la población no está consciente de su disfunción olfativa. Esto fue publicado en Rhinology el año 2015. Y un tercer elemento que lo hace, creo, particularmente interesante, es cómo actúa el virus
a nivel del epitelio olfativo para provocar esta pérdida súbita del olfato. Y lo que podemos ver aquí está muy simplificado, ¿no es cierto?, es que el virus se instala rápidamente, inicialmente, en el epitelio olfativo, en particular en las células de soporte del epitelio olfativo. No ataca las neuronas olfativas propiamente tal, pero sí a las células de soporte del epitelio, que expresan una cantidad importante de esta proteína AC2, el receptor AC2, y por lo tanto eso va a generar una respuesta inflamatoria por parte de la persona, y eso es lo que va a generar la pérdida del olfato. Y esto, como dije, es uno de los primeros lugares donde se instala el virus, y por lo tanto rápidamente se produce esta pérdida del olfato 1 a 7 días después de la exposición al virus de la persona. Más aún, permite entonces, ¿no es cierto?, identificar estos sospechosos, ya sea asintomático o presintomático. Y es lo que queremos mostrar aquí, donde lo que queremos resaltar, lo que quiero resaltar es que lo que tenemos aquí en este gráfico, para partir explicándolo, tenemos primero en abscisa la evolución en el tiempo de los síntomas y de la capacidad de detección de los distintos test de diagnóstico. La evolución del virus en el tiempo, entonces aquí tenemos la semana -2, cuando la persona se ve expuesta al virus, la semana -1, y la curva roja lo que muestra es la carga viral del tracto respiratorio. En la semana -1 el carga viral aumenta de manera exponencial, y el día 0 es cuando los síntomas, ¿no es cierto?, se gatillan. Síntomas, hablamos de, ¿cómo se llama?, tos persistente, fiebre, dolor muscular, etc. ¿Ok? Y entonces de aquí en adelante, ¿no es cierto?, desde que los síntomas se gatillan, la semana 1, 2, 3, etc. Luego entonces durante la semana 1, los 10 primeros días, ¿ok?, luego que se gatillan estos síntomas, que se inician los síntomas, tenemos una baja de la carga viral. Esto está publicado en JAMA, todo esto, que es una revista de la American Medical Association, la revista. Disminución de la carga viral. Aquí tenemos la performance de la PCR por hisopado nasofaringio. Entonces ustedes pueden ver que es particularmente eficiente a este nivel entre el día 0, o un poquito antes eventualmente, ¿no es cierto?, y aproximadamente el día 10 o el día 14, una vez que se desarrollan los síntomas. Después baja de manera significativa. Y aquí tenemos cuándo se comportan o cuándo utilizar, digamos, los test de anticuerpo en función del título de anticuerpo. En verde tenemos los anticuerpos IgG y en morado los anticuerpos IgM. Y ustedes pueden ver aquí entonces que a partir de durante la semana 3 aproximadamente, es cuando la detección de anticuerpos por el alto título, ¿no es cierto?, se vuelve particularmente interesante. O sea, si uno se hace el test de anticuerpos, ¿no es cierto?, debería estar feliz si le da positivo, porque quiere decir que ya tuvo COVID y no se dio cuenta. Bueno, ¿y dónde funciona entonces nuestro test, que es una medición objetiva de la pérdida del olfato? Como es un síntoma temprano, la idea es que a partir del día 1 o desde la exposición en adelante, antes, estos son los presintomáticos, ¿no es cierto?, de aquí hacia atrás son los presintomáticos, ya podemos empezar a detectar o a identificar esta capacidad olfativa disminuida o nula. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra hipótesis, que la medición objetiva de la pérdida súbita del olfato permite la detección temprana de asintomáticos y presintomáticos, debería haber puesto ahí. Bien, entonces con esos argumentos, ¿no es cierto?, y antecedentes, desarrollamos este kit, el kit olfativo rápido. Aquí se los presento, ¿no es cierto? Tenemos 6 botellas, perdón, que tienen letras
pero que tienen fragancias básicamente frutales y florales, vainilla, piña, también caramelo, etcétera. Tenemos un total de 18 fragancias desarrolladas, pero el kit solo comporta 6, que podemos ir eventualmente cambiando en el tiempo. Bandas de papel desechable, entonces donde se les agrega una gotita aquí, ¿no es cierto?, de cada una de las fragancias, y una plataforma web, que es la que determina la secuencia en la cual se va a presentar al evaluado, a la persona que estamos, al trabajador, se le va a presentar las distintas fragancias. El test vale 250 pesos, dura máximo 3 minutos y el resultado, o sea, la capacidad olfativa del trabajador se obtiene de manera inmediata. Si la capacidad olfativa es inferior a 50% respecto a la identificación de fragancia, esa persona es altamente sospechosa de tener COVID y debe ser aislada hasta que se corrobore por PCR que efectivamente la persona tiene o no tiene COVID. ¿Qué necesitamos para implementarlo? Básicamente un dispositivo electrónico conectado a Internet, un computador, un tablet o el mismo celular del evaluador. Y ese evaluador no tiene por qué ser una persona relacionada con personal de salud, puede ser cualquier persona, el vigilante de la empresa, etcétera, porque lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones que le da la página web, la plataforma web, perdón. Bien, así es como funciona entonces el test. Aquí tenemos una lámina con 4 instancias de la secuencia. Primero, la persona recibe una banda a la cual se le pide que huela, que le hemos agregado una de las gotitas de las fragancias anteriores. Se le muestra en el tablet o en el celular, ¿no es cierto?, una lámina que tiene 4 productos. Uno de los cuales, esto es como selección múltiple, uno de los 4, ¿no es cierto?, es el producto asociado al olor que se le ha solicitado identificar. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si el olor era, el aroma era aroma a vainilla, bueno, la persona va a decir número 1, ¿ok? Si dice número 1, ya lleva un acierto de los 6, ¿ok? Si dice 3, bueno, eso quiere decir que en realidad no está oliendo lo que se le presentó y por lo tanto tiene 0 aciertos de 1 que ha olido. Y esto se repite entonces, ¿no es cierto?, secuencialmente con los otros 5 aromas, ¿no es cierto?, los otros 5 aromas de estas 3 etapas, ¿ok? Y finalmente, ¿no es cierto?, al terminar ¿cómo se llama?, la evaluación del test, entonces se le indica si su estado olfativo es normal o si tiene algún problema, ¿no es cierto?, relacionado con la capacidad olfativa. Y aquí entonces se le puede decir a la persona, se le puede decir al evaluador o se le puede decir a un supervisor en función de lo que la empresa decida que quiere quien reciba los resultados. Todo esto se hace a través de una plataforma web que desarrolló el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos. Aquí tenemos distintas opciones. La primera vez que se le hace el test al trabajador, se le pregunta su RUT o su pasaporte o un número, un identificador que la empresa, si no quiere dar el RUT de la persona, cada persona tiene un identificador, ¿no es cierto? Luego sus nombres y apellidos, si desea, digamos, si la empresa está de acuerdo en incorporarlo, si se hizo o no se hizo el examen COVID y qué salió, la fecha del examen y luego una serie de preguntas, por ejemplo, alergias respiratorias, comorbilidades como diabetes, Alzheimer, etcétera, si tiene sinusitis crónica, rinitis, si tuvo un accidente que perdió el olfato, etcétera, si es fumador. Luego que se ingresan estos datos quedan ingresados la próxima vez que la persona se hace el test. Recomendamos hacer el test 2 veces a la semana, con 3-4 días de diferencia. Se
aprieta aquí siguiente y, por ejemplo, la plataforma parte con el aroma F. ¿Ok? Y le pregunta entonces aquí, indique cuál de estos 4 números asociados con estos productos que están aquí, ¿no es cierto?, corresponde al aroma que que se le ha presentado. Entonces, si es vainilla, aprieta el 1 y es correcto, si no, aprieta cualquiera de estos. Y de repente, si no reconoce simplemente el olor, porque ha perdido el olfato, no tiene ninguna capacidad, entonces aquí aparece la alternativa no reconoce el olor. Y así sucesivamente los próximos 5 aromas. Aquí algunos registros fotográficos, y este es un estudio que hicimos en 5 centros médicos de la red de salud UC Christus. Aprovecho de agradecer a la red de salud y en particular a Sandra Solari, la doctora Sandra Solari, que ha sido tremendamente apoyadora en el desarrollo de este trabajo. Y aquí tienen ustedes, bueno, las personas con todos sus EPP, ¿no es cierto?, correspondientes que están en estos centros médicos, están tomando aquí el test. Incluso gracias a un convenio entre COPEC y la red de salud, ¿no es cierto?, se instalaron 2 UTM, unidades tomadoras de muestras, en un par de servicentros de la región metropolitana, y también estuvimos haciendo el test allí antes que las personas entraran a tomarse el test, ¿no es cierto? Entre paréntesis, todas estas personas vienen con orden médica, si no, no se pueden hacer el PCR. Eso quiere decir que son sospechosos. El médico concluyó que estas personas son sospechosas de COVID, ¿ok? Y por lo tanto van a tomarse la PCR. Bien, entonces con estos datos hemos hecho una serie de trabajos, pero no quiero aburrirlos con una serie de resultados que podemos conversar después si ustedes quieren, pero solo quiero comparar este score con el estudio anterior que les mostré del Reino Unido, Reino Unido y Estados Unidos juntos, que formaban aproximadamente 2,5 millones, como les dije, personas respondieron el test, aproximadamente 18.000 se habían hecho la PCR, de los cuales 7.000 dieron positivo. Y les recuerdo que la pérdida del olfato, ¿no es cierto?, 65% de las personas reportó pérdida del olfato siendo COVID positivo y 22% reportó también pérdida del olfato siendo negativo. Eso lo comparamos con nuestro test en estas personas donde hicimos este trabajo y evaluamos 926 personas sospechosas y los resultados son bastante similares. Este es autorreportado, este en cambio, ¿no es cierto?, es medido. Quizás por eso es un poquito más bajo y además es otra población culturalmente, ¿no es cierto? Cerca del 60% de las personas que dieron PCR positiva reportaron haber perdido el olfato, o sea, no reportaron, les medimos pérdida del olfato, y solamente un 19% de aquellas que testearon negativo, ¿no es cierto?, determinamos que tenían pérdida del olfato. O sea, un test, otra vez, no solamente alta prevalencia, sino que particularmente discriminante. Comparémoslo con la fiebre, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es lo que hoy día se mide a la entrada como barrera sanitaria en cualquier lugar público donde uno quiera ingresar, ¿no es cierto? Y ustedes ven que cerca de la mitad de las personas reportó tener fiebre y que tenían PCR positivo, y 20% de aquellos que tenían fiebre, ¿no es cierto?, eran PCR negativos. Así que se sigue manteniendo la misma o similares, ¿no es cierto?, datos similares. Hicimos también una curva ROC. Les quiero recordar que esto es un poquito forzado porque nosotros no hacemos un test de diagnóstico, vuelvo a repetirlo, ¿no es cierto? Lo que hacemos es un test de vigilancia, un test de screening o un test de tamizaje de la población. Pero igual quisimos hacer la curva ROC respecto al PCR, y básicamente lo que tenemos aquí es la sensibilidad del test
versus la especificidad, y aquí está reportado como 1 menos la especificidad. Lo que tenemos en azul y en línea punteada son los resultados de aquellas personas que tenían distinto número de aciertos respecto al total. Por ejemplo, este punto de aquí es aquel que no le apuntó, no acertó ninguno, o sea, anósmico completo, 0 de 6. Acertó 1 de 6, acertó 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6, 5 de 6 y acertó 6 de 6. Entonces, lo que podemos ver aquí que el mejor es 4 o menos como puntaje de corte, y eso equivale aproximadamente a un 53% de sensibilidad y un 83% de especificidad. Si ahora, junto con el instituto, estamos desarrollando algunos modelos probabilísticos, en el cual agregamos algunas variables o algunos síntomas, ¿no es cierto?, que a través de pesos distintos mejoran la sensibilidad y la especificidad, podemos lograr un 80% de sensibilidad con aproximadamente un 72-73% de especificidad. Eso si le agregamos, ¿no es cierto?, a el test score otros síntomas y hacemos una pequeña ecuación, ¿no es cierto?, logística en realidad, donde ponemos pesos distintos a cada una de las variables. Bueno, lo importante es que somos capaces de mejorar las características intrínsecas del test. Ahora, como les decía anteriormente, el trabajo que hicimos es con sospechoso. La prevalencia, la positividad, en ese momento, esto fue durante junio que se hizo el estudio en los centros médicos, la prevalencia de esas personas era 33%. 1 de 3, por lo tanto, tenían COVID. Está muy lejos de lo que sucede en la población normal. Por lo tanto, estos son los resultados. Hoy día tenemos cerca de 15.000 test realizados. Aquí llevábamos 2.300, pero se repite más o menos los porcentajes que les voy a mostrar. ¿Okay? La prevalencia aquí es aproximadamente entre el 1 y el 5%. En una población normal, entre 1 y 5% va bajando, ¿no? Cuando partimos era 5%, en las empresas, estoy hablando de fines de junio, más o menos, mediados de junio, y hoy día en BHP, que hicimos este fin de semana con 1.500 personas, la prevalencia dio 1%. Eso quiere decir que 1 de 100 personas tiene COVID positivo, tiene COVID, perdón. Bien, entonces, y se repiten los porcentajes. ¿Cuáles son esos? Aquí tenemos el número de aciertos, 0 aciertos a 6 aciertos de 6. Y aquellos que tienen 3 aciertos o menos representan un 5% de la población. Esto, como les digo, incluso esto con prevalencia 5%, hoy día con 1.500 personas el lunes, terminamos el lunes con 1.500 personas, 1% de prevalencia. 5% de la población es capaz de detectar 3 aromas o menos, identificar 3 aromas o menos de los 6, y consideramos que son altamente sospechosos. Aquellos que son capaces de identificar 4 aromas, que son medianamente sospechosos, un 9%, y un 85% de la población que identifica 5 o 6, es normal, tiene una capacidad olfativa normal o se llaman normósmicos. Y aquí aparece una cosa bien interesante que es una de las fortalezas, consideramos, de nuestro test. Y es que tiene la posibilidad de hacerle un seguimiento, un monitoreo a las personas que estamos evaluando en empresas como aduana sanitaria. Eso quiere decir, ya sea la entrada, ya sea los turnos, etcétera, le hacemos este test. Y una vez que tenemos estas personas, las vamos a mandar, este 5% de altamente sospechosos, y eso en función de las empresas, pero ellos de todas maneras deberían ir a aislarse e ir a hacerse el PCR para corroborar si tienen o no tienen COVID. Algunas empresas cortan aquí, hacen un
porcentaje de corte de 4. O sea, mandan o aíslan por 4 días a 7 días el 10 al 12% más o menos de la población, de sus trabajadores. ¿Ok? Y además tenemos este grupo de aquí que son normales. Supongamos que a este grupo, uno de ellos es Pedro Torres, para que Francisco Melo no se repita el mismo nombre que mencioné la última vez, que se debe acordar sin duda. Dentro de este 85% que son normales, ¿no es cierto? Vamos a tomar a uno de ellos, que es Pedro Torres, ¿ok? Y Pedro Torres tiene 6 aciertos en el primer test que se le hizo el día lunes, ¿no es cierto? 6 aciertos de 6, o sea, está en este grupo de aquí, y por lo tanto es normal. Este es su score. Y este es el número de veces que se le hace el test. El jueves siguiente se le hace de nuevo el test, y es el número 1, y otra vez tiene 6 aciertos de 6. El lunes, 7 días después, se le vuelve a hacer el test, otra vez 6. Y así sucesivamente, el jueves, el lunes, el jueves, y el lunes se produce esta baja significativa, que eventualmente se mantiene, pero se produce esta baja y eso quiere decir que esta persona se volvió, adquirió una pérdida del olfato, ¿no es cierto?, durante este periodo, el fin de semana o qué sé yo, ¿no? Y entonces es altamente sospechosa de haber adquirido COVID y debe ser aislada hasta corroborar por PCR su, ¿cómo se llama? Si es positivo o negativo. ¿Ok? Lo mismo sucedería con estos, entre paréntesis. Estos que están aquí, uno los puede haber evaluado por PCR y resulta que varios de ellos, no sé, más del 60% de ellos dio que, y más, 80%, que en realidad no eran COVID positivos. O sea que ya los vamos a poder seguir y van a partir aquí ellos. ¿Ok? Quizás tienen un problema de hiposmia. Y por lo tanto van a ir aquí y de repente imaginemos que bajan a 2, también entonces van a ver, es sospechoso, digamos, de que algo pasó entre medio en esos días, ¿no es cierto? Quizás exposición a alguien que estaba contagiado, etc. Entonces, esto es la manera de hacer un seguimiento en empresas o instituciones varias. Bueno, hoy día hay más de 1000 kits core en uso. Cada kit permite evaluar entre 100 en función del número de ml que tiene cada botellita, entre 100 y 800 test por kit. Copec ha sido nuestro principal cliente. Desde el principio creyeron en nosotros y hoy día todas las estaciones de servicio tienen a su personal evaluado periódicamente con nuestros kits desde Arica a Punta Arenas. Metro también, y Metro, todas las líneas, el personal de las líneas de Metro, los conductores están siendo seguidos ya más de un mes con nuestro kit, y lo mismo los talleres de mantención, etcétera. En Metro todo el personal está siendo seguida por nuestra kit. Walmart, todos los centros de distribución de Walmart, cada centro tiene más de 700 personas, también desde hace un mes están siendo seguidos por el kit 2 veces a la semana. Y tanto así que ellos le recomendaron a Walmart México y Centroamérica para que implementaran el test y están empezando la próxima semana a usar nuestro kit. Grupos más pequeños, el Mercurio, Sulfrut, Geológica y otros. Y aquí entonces pruebas piloto que en realidad ya están realizadas y que se van van a masificarse, digamos, van a utilizarse en faena. BHP Billiton, tuvimos un estudio, como les decía, 1500 personas este fin de semana, gente tremendamente seleccionada que vino a hacerse el test y a su vez se les hizo PCR y test de anticuerpos, test serológico anticuerpos. De estas 1500 personas, 15 tuvieron COVID positivo y 6 o 7 eran anósmicas. Es decir, que fuimos capaces de
pillar una verdadera aguja en un pajar. Hay que decir que lo que le pedimos al test aquí fue tremendamente exigente, porque esta población que evaluamos había pasado una serie de barreras de temperatura, de cuestionario, de edad, no eran fumadores, gente joven, etcétera, etcétera. O sea, gente muy seleccionada y que eran todos anósmicos, estaban listos para subir a la mina. De hecho, subieron todos a la mina. Y nosotros detectamos, como les digo, un 45% con nuestro test de manera inmediata, y recién el domingo y el lunes vinimos a saber el test por PCR. Así que muy orgullosos, la verdad, de los resultados, y BHP está hoy día evaluando, por lo menos hay interés en utilizarlo en faena, o sea, en la mina misma, cuando la gente está en turnos arriba, de usar este test, digamos, con el personal en faena. Puerto Angamos también comienza la próxima semana un estudio, también aprovechamos después de ir de Antofagasta a Mejillones, donde les presentamos el test y ellos van a iniciar la próxima semana un test masivo, o la implementación masiva del test en Puerto Angamos, y estamos evaluando de hacerlo como un censo olfativo en Mejillones. Mejillones es una especie de isla, no es el lugar turístico más interesante, pero sí desde el punto de vista industrial es tremendamente importante, por ahí sale gran parte del cobre de Chile y otros minerales. La ciudad está muy aislada, tiene 13.000 personas, y por lo tanto los mismos industriales están proponiéndole a la municipalidad de usar este test de manera periódica, digamos, durante un mes o 2 meses, para vigilar a la población que allí vive y se desplaza, ¿no es cierto? Terminamos un primer estudio en Toronto, en la empresa Toronto, Canadá, en la empresa Linamar, la semana pasada, con 500 trabajadores también que se les hizo PCR. No tengo los resultados todavía, pero es nuestra segunda exportación no tradicional a Canadá. Y una empresa Linamar que fabrica piezas de automóviles y que tiene más de 30.000 trabajadores distribuidos en la zona, alrededor de la zona de Toronto. Bueno, Mall Plaza, Aquachile y muchos otros que han adquirido el Tesla. Bueno, parece que me estoy excediendo un poquito, vamos al equipo. El equipo core, básicamente yo soy el coordinador de este equipo, Pedro Sá, profesor de la Escuela de Ingeniería, coordinador alterno, y Pablo Barceló, del Instituto de Ingeniería, director del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, es el que coordina con el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos. Tenemos una mesa científica compuesta por Marcelo Arena, Eduardo Undurraga, de la Escuela de Gobierno, Susana Eigeramendi, que es la que lleva todo el manejo de datos, la parte estadística, y varios doctores, el doctor Luis Méndez, Javier Pizarro, la doctora Sandra Solari y el doctor Andrés Finkelstein, que es nuestro otorrino-laringólogo de la Clínica Alemana. Grupo de desarrollo y promoción, básicamente del Centro Aroma, personal del Centro Aroma, y también personal del Instituto Milenio. Finalmente, Alfa Group, como les decía, para fabricación y distribución. Quisiera mencionar 2 aplicaciones que consideramos importantes. Queremos integrarnos y tuvimos una primera reunión la semana antepasada con el Comité Asesor COVID del Ministerio de Salud, donde les hice una presentación similar a esta. Queremos integrar el core a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento para tamizar la población nacional. Ya les voy a dar un ejemplo, y integrar core para una pronta y segura reapertura de la economía nacional. Aquí un ejemplo, un ejemplo de cómo visualizamos la aplicación de core. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio en el cual consideramos
la evaluación que se está haciendo de PCR, que es alrededor de 20.000 PCR diarias. Aquí tenemos el número de personas, ¿no es cierto?, hasta 250.000, aquí tenemos 20.000 hoy día, que se hacen el PCR y el costo es de 500 millones de pesos, versus una situación en que tendríamos core más PCR. Y, por ejemplo, podríamos evaluar 10 veces más personas, ¿ok? 10 veces 200.000 personas. ¿Y qué costo tendría eso? Considerando que tenemos un tamizaje, gracias a CORE, de que somos capaces de identificar o separar un 5% de estos 200.000, que serían sospechosos a los cuales les vamos a hacer PCR. Este sería el costo en azul del kit propiamente tal, estas 250 pesos por test para 200.000 personas, y aquí sería entonces el test de PCR para 10.000 personas. Y eso es un costo de 60% del costo actual para 20.000 personas. Entonces, capacidad de hacer un testeo masivo de la población nacional. Esta fue una sugerencia que nos hicieron en la mesa social de la UC, la línea 2 de test de diagnóstico, y aquí quise hacer un pequeño ejercicio. Nos propusieron qué pasaba si incorporábamos el PCR pooling. Lo que nos sugirieron entonces, consideramos una prevalencia o positividad, aquí estos son los supuestos, del 1%, el costo de PCR 25.000 pesos, el pooling de 5 personas, que fue una de las conclusiones que llegó la misma mesa, que convendría hacer el pooling de 5 personas, esto no es correcto, así que me lo salto. Seguimos considerando un 5% de la población para core, y el costo de core es de 250 pesos. Lo que consideré, por eso que saqué esto de aquí, lo que consideré es que en realidad, si yo hago core, no se justifica hacer pooling, ¿ok? Porque ya seleccioné el 5% de la población de estos 200.000 personas que les mencioné anteriormente. Aquí están las mismas 200. Si yo hago pooling, entonces soy capaz de hacer 4 veces más testeo utilizando core. Aquí están los datos, no los voy a aburrir. Y aquí usted está el total, o sea, si yo hago pooling para 50.000 personas me cuesta 312 millones de pesos, si uso core más PCR individual me cuesta 300 millones de pesos. Pero quizás lo más importante, o un dato complementario, es que si yo hago pooling tengo que, y considero que se demora 72 horas la PCR, tendría que ser 2 PCR, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos hablando de 6-7 días para tener el resultado final. En cambio, si hago core, tengo el resultado inmediato, ya aíslo ese 5% y solo espero 3 días, ¿no es cierto?, para verificar, corroborar si tienen o no tienen COVID. Entonces, ¿dónde aplicaríamos este testeo masivo? Básicamente lo que estamos proponiendo es hacer censos olfativos, tomar, por ejemplo, un cuadrante o una comuna, que tiene varios cuadrantes, ¿no es cierto?, como Puente Alto o como Renca o como cualquier otra, de alta prevalencia, ¿no es cierto?, y salir a hacer un censo en el cual le medimos a las personas, ¿no es cierto?, su capacidad olfativa. Y de ahí podemos ir a aislar. Y utilizarlo también como aduana sanitaria, o sea, a la entrada, por ejemplo, de los centros de salud, o en las casas de adulto mayor, o en la manufactura, las faenas mineras, o la agroindustria. Finalmente, creemos que es una herramienta que puede ser particularmente interesante y herramienta de vigilancia para la pronta y segura reapertura de la economía nacional, ¿no es cierto? Estamos pensando que en octubre quizás algunos de los alumnos van a volver al campus. Bueno, lo ideal sería poder evaluar esos alumnos, no sé si a la entrada, porque quizás se va a formar una cola gigantesca, pero sí durante el día, ¿no es cierto?, ir evaluando distintos alumnos utilizando algún modelito de optimización, ¿no es cierto?, en función de las ventanas de clase, etc. Los malls, los aeropuertos, donde se ve particularmente interesante, ¿no es cierto?, y para generar mayor seguridad entre la gente,
los puertos o las zonas de transporte, sistema de transporte, los bares, los restaurantes, los cines, etc. Eso es. Muchas gracias y perdonen si me extendí bastante más de lo que dije inicialmente. Muchas gracias, Eduardo. Eh, no sé si hay preguntas de la audiencia, porque una de las dudas que surge al escucharte, Eduardo, ¿Sí? es, esto está en un formato más bien para un público de empresa, pero por ejemplo, podría utilizarse perfectamente a nivel del hogar, de la casa, eh, como un método de intravigilancia y en ese sentido, ¿dónde se adquiere? ¿Cuándo va a estar disponible? Eh, Sí, bueno, ese sería, es como la segunda etapa. Hoy día el kit está disponible, se está vendiendo, se está utilizando, está creciendo, los números crecen todas las semanas, digamos, de utilización, pero efectivamente está pensado para hacerse en un grupo de personas, donde se junte un grupo de personas, ¿no? En empresas o en instituciones, etc. La segunda etapa, efectivamente, estamos pensando cómo podemos llevarlo al hogar, no perdiendo la objetividad. O sea, la idea es que no sea un autorreporte, porque como mostré uno de los antecedentes, es que el autorreporte es tremendamente poco confiable. claro, Sobre todo porque no es la visión o la audición que es lo que usamos más. O sea, si tú empiezas a oír mal, le dices a la persona o lo que la música la pones más fuerte, la tele la pones más fuerte, si ves mal, te acercas a claro. la tele, no, etc. Pero si hueles mal, la verdad que es muy difícil, no tienes una No, autorreferencia. no, Por claro. eso el interés de este test objetivo. Pero sí, efectivamente, es un tema que tenemos que resolver. Ahora, lo que hemos visto, y en BHP nos cronometraron Ujú. esta semana, teníamos 4 estaciones para evaluar a estas 1.500 personas, duró 2 días, básicamente, viernes y sábado, y el lunes un poquito, muy, muy pequeño. Y nos cronometraron y nos dijeron, después de varias veces que fuimos cronometrados, que fueron cronometrados las personas que fueron, usted nos mintió, le dijeron a la persona que está supervisando, porque no son 3 minutos, ustedes se demoran 2 minutos. Así que estamos pensando también cambiar el gotario por un plumón, por ejemplo. Ok, Porque en vez de dar vuelta, tomar la gotita, y qué sé yo, tú no dices, pero si no es, no importa si es muy poquito. Es poquito, pero cuando tú sumas y tienes 1.000 personas que evaluar, ok, entonces un plumón o estos rolones, que son ok. estas bolitas. Entonces uno Sí, lo las pasa en el bolitas, sí. papel, te fijas, y le pasa el papel a la persona. Esas son las cosas que estamos pensando. Y si no, para el test individual es un tema que no lo tenemos resuelto, pero que hay que reflexionar. Por ejemplo, uno podría hacerse el test en la casa. De todas maneras, objetivo, porque es muy difícil que engañes a la plataforma, salvo que le Ajá, digas a tu hermano que te haga el test, pero bueno, ya si empezamos ajá. así como frito. Eh, y entonces, por ejemplo, que tú tengas un código QR y a la llegada al campus, Ujú. ¿no? Tú lo muestras ese código QR o lo pones en un lector y si pasaste el test pasas, entras y si no te quedas afuera, digamos, no te deja pasar. O cosas por el estilo. Ok. Tenemos un mes todavía, para un mes y medio, para revisar cómo lo vamos a hacer, pero es un tema. ¿Y dónde se adquiere, Eduardo? Aromas@dictuc.cl o en el mismo grupo Alfa, pero lo mejor es escribir a aromas@dictuc.cl y ahí nosotros nos encargamos de hacerles toda la relación con la empresa. Perfecto. No son muy, de repente un Pancho, poquito. adelante. No, quizás sí, Eduardo le puede comentar a la audiencia esto de casa herrero, cuchillo palo, los problemas que ha tenido al interior del UC y cómo podemos ayudar quizás a los demás. Sí, un método barato y simple. Yo creo que contar con el máximo de herramientas para el retorno gradual va a ser útil, ¿no? Claro, bueno, yo el viernes tuve, bueno, primero mm,
me escucharon en la mesa social de la UC, así que ya eso fue una gran cosa. Y por lo menos dimos a conocer las ventajas y las limitaciones, porque no existen los test, ¿no es cierto?, absolutos y perfectos. También el viernes pasado tuve una reunión con la Escuela de Medicina, donde estaban los próceres más importantes de la escuela, relacionados con COVID, y yo diría que, bueno, fue más o menos bien aceptado. Pero sorprende de que, por ejemplo, hay un contrato que se está desarrollando con el Banco Santander, no se haya, para la reapertura, no se haya incorporado nuestro kit. Esto a través de la UC. En cambio, a través de la UDD, mañana tengo reunión con la gerencia del Banco de Chile, contactado a través de la UDD para la casa matriz, que tiene hoy día operando 1.500 personas, pero en total 5.000, ellos nos pidieron presentarles una opción o una propuesta para la reapertura del Banco de Chile, una reapertura segura. Entonces, ahora, hay que ser justo, el rector también le presenté el proyecto y él lo ha socializado en la mesa social, digamos, COVID, con los alcaldes, por ejemplo, para el plebiscito, ¿no es cierto? Él mencionó, estoy trabajando con Caterina Ferrecchio, que tiene una cohorte interesante ahí en Mauco, en Molina, y también lo vamos a incorporar ahora, ella se ganó un proyecto ANID, lo vamos a incorporar el testeo, digamos, en las casas de las personas, así que hay que ser justo. O sea, ahora les puedo contar que el martes próximo tengo reunión con el Ministerio de Ciencia, con la subsecretaria. Ella me llamó para que le presente a ver cómo ellos nos pueden ayudar, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Perfecto. Y el jueves, y termino, el Centro de Innovación me pidió también una charla. Así que yo diría que los beneficios, y termino, no hablo más, Mónica, perdón, es que es muy barato, es muy rápido, no es perfecto, pero se puede aplicar de manera seguida, ¿no es cierto? Y tiene esta plataforma web que permite trazabilidad, que permite manejo de los datos, incorporar lo que se les ocurra, análisis de los datos, etc. Y la verdad que contar con el Instituto Milenio es una cosa ha sido muy potente. Y lo mismo la Escuela de Gobierno, o sea, también ha sido muy potente su participación. Eso. Muchas gracias, Eduardo. No sé si en la audiencia hay alguien que tenga alguna pregunta. Si no, te agradecemos la charla y... Cecilia, sí. Hola, Dale. Eduardo, mi nombre es Cecilia. Hola, Quería Cecilia. preguntar por curiosidad simplemente, ¿cómo fue que se les seleccionaron esas fragancias que están utilizando ustedes en el test? Porque las 6 fragancias son frutales. Entonces, ¿por qué se inclinaron por esas y no por otras? ¿Hay antecedentes de que el COVID afecte más ese tipo de aromas? No, muy buen punto, muy buen punto. Todos esos aromas son reconocibles en más de un 80%. Eso lo evaluamos con las personas en total que hemos evaluado, y lo seleccionamos porque anteriormente, hace un par de años atrás, yo hice un estudio internacional con otros países para desarrollar un kit para clínica, un kit de aromas de capacidad olfativa para niños en clínica, y de ahí seleccionamos qué sé yo, había gente de África, no me acuerdo el país, pero de África, habían varios europeos, Estados Unidos, México, etcétera, eran 19 países. Desarrollamos un kit universal. ¿Qué quiere decir? Un kit donde las fragancias fueran reconocibles por cualquier persona en cualquier parte del mundo, cualquier niño. Era para niños de 5 a 8 años. Y por eso las fragancias son solo frutales. Y tú tienes toda la razón que lo mejor es incorporar otras fragancias. Por ejemplo, ahora les mencioné a la pasada, tenemos 18 fragancias en total. Incorporamos cebolla, ponle tú. Porque, bueno,
para la gente de la minería, la cebolla, los pequeños y las empanadas, ¿no es cierto? Incorporamos eugenol, que es olor a pasillo de clínica, así se define. Y así, o sea, ampliamos a herbáceo, pimentón, todos aromas que son muy reconocibles, pero que amplían mucho, digamos, el espectro, porque a veces se confunden piña con plátano, ponle tú, ¿no? Así que tienes toda la razón, es un muy buen punto. Y lo otro que se genera es acostumbramiento. Entonces tenemos que ir rotando los aromas. Gracias por la pregunta. Eduardo, ahí preguntaban en el chat Sí. si los Perdón. datos llegaban al MinSal. Yo respondí que no, que son la base de datos del Milenio nomás. Que no tiene certificación ISP para hacer un test diagnóstico certero de COVID, ¿no es cierto? No, hablamos con el ISP, le mandamos la solicitud de hacer un registro ISP y nos dijeron que no había nada que registrar, porque no es un test de diagnóstico, no se le pincha a nadie, no se le toma sangre a nadie, son aromas de origen alimentario. Entonces nos dijeron que no, ellos no eran, ¿cómo se llama? No era registrable. Por eso, en este caso, respondiendo a la pregunta de la persona, más bien este test o ensayo serviría para estratificar y la gente que dé positivo de ensayo quizás hacerse el PCR, ¿no? Esa es la idea. Pero el O sea, PCR es el laboratorio y el que, en base al decreto, da la escalada de resultados, digamos, positivos, la cuarentena, el aislamiento, eso con el PCR positivo solamente. Así es. O sea, lo ideal sería, y es lo que están haciendo las empresas hoy día, ya consideran esto como un síntoma. ¿Te fijas? Y le suman otro síntoma, cualquiera sea, y así consiguen la orden médica y van a hacerse el PCR. Perfecto. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, el seminario virtual va a quedar grabado y disponible en la página web de la universidad. Así que en una de esas se lo podemos enviar a la gente de Santander también para, para que le dé una mirada y a otras empresas. Por supuesto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a usted. Y muchas gracias a la audiencia por estar acá. Así es, así es. Saludos Gracias. a todos. Chao. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Eduardo. Chao, gracias, Adiós. Francisco.